el fraude más grande. Y Villegas fue parte de quienes informaron que el fraude era un hecho constatable. Pero no solo Villegas. En lo que toca al ingeniero Villegas y su participación, ahora está de alguna manera tipificado, y esta es ahí la gravedad del asunto, tipificado por la Fiscalía de nuestro país como una incitación a delinquir. Un ingeniero de sistemas que haciendo valer lo que ha estudiado, lo que sabe, para descubrir, para demostrar con lo que sabe cómo se cambiaron, cómo se torcieron los resultados, ahora supone que eso es una incitación a delinquir en nuestro país. Ya no es que Villegas fue el que incitó a la gente a salir a la calle o dijo, Villegas jamás habló ni de movilización, ni Villegas no dijo vayan a quemar urnas, no dijo nada, no incitó a nada, dijo acá hay fraude. Esto es Cabildeo Digital. Sí, Amalia, sí, al final ese es el costo, ¿no? El costo de tener aparentemente un combustible que es más beneficioso porque no viene de los combustibles fósiles, termina afectando el medio ambiente, el hábitat de todos. Es realmente complicado y ojalá no se cumplan estas previsiones que tú dices, pero todo apunta a que va a ser otra vez un mal negocio para el país. Déjame cambiar de tema, Amalia, porque en las últimas horas se ha conocido la imputación del ingeniero Edgar Villegas. Este joven ingeniero en 2019 demostró técnicamente el fraude electoral que se cometieron en las elecciones de octubre de ese año, que provocaron primero la anulación de los comicios fraudulentos de 2019 y luego la huida de don Evo Morales del país después de renunciar a la presidencia. Todo esto fue gracias a su trabajo también muy meticuloso, con mucho dato, con mucha información que daba cuenta de cómo se habían cambiado los datos, de cómo se habían torcido los resultados de las elecciones de octubre de 2019. Bueno, 5 años después prácticamente resulta que la Fiscalía ha decidido imputarlo por incitación a delinquir. Imagínate, Amalia, contra este ingeniero de sistemas, joven profesional en ese momento, y seguramente en las próximas horas ya se estará conociendo su citación para que se presente a una audiencia de medidas cautelares en la que se está pidiendo ya su detención preventiva en alguna cárcel del país. Es de lo más doloroso. Yo quiero quitarle algunos méritos al ingeniero Villegas. Primero, no fue el ingeniero Villegas el que primero dijo que había fraude en el país. No fue el que lanzó la primera piedra, ni fue el que se paró en alguna tarima y dijo hay que salir a la calle a pelear contra el fraude electoral. Eso no es cierto. El que primero dijo que había fraude electoral y presentó no sé cuántas pruebas, pero muchísimas pruebas, fue la OEA. Fueron 30 especialistas de la OEA que llegaron con permiso del entonces presidente Evo Morales, que se instalaron y confirmaron que la Corte Electoral había aprobado, había permitido unas computadoras paralelas, es decir, un conteo de votos paralelo a las computadoras oficiales de la Corte, que habían 9 extranjeros mexicanos que estaban manipulando esa información, que hubo un corte de luz, que después del corte de luz los datos habían variado, en fin. Está el informe de la OEA. Ese informe se conoce a las 7 de la mañana del día en el que Evo Morales renuncia, 10 de noviembre. Día de Potosí.
Villegas había dado datos parciales, no es el informe global de la OEA. Todos dábamos datos parciales, Cacho, porque nos llegaba la lista de muertos, los parientes, ¿verdad? Yo me acuerdo, estaba trabajando en Radio Cabildeo, en la Asamblea de Derechos Humanos, y venía la gente y dice, mire, mi abuelo ha muerto hace 30 años y mire, está acá su nombre como votante en tal mesa. No sé si te acuerdas, la cantidad de muertos que habían votado, la manipulación que se hizo. Potosí fue el fraude más grande, fue en Potosí. En fin, todo esto. Y Villegas fue parte de quienes informaron que el fraude era un hecho constatable. Pero no solo Villegas, la empresa, que yo no me acuerdo el nombre, tú que todo lo sabes, Cachito, ayúdame, esta empresa contratada, que era la que tenía que controlar los datos electorales, entrevistado por la colega de televisión universitaria, que le hace una entrevista y él dice, efectivamente, acá nosotros no hemos evaluado estos resultados. Eso fue contundente, fue categórico, ¿no? La empresa encargada de controlar los datos electorales es la empresa que dice hubo fraude. De tal modo que si tienen que juzgar al ingeniero Villegas, Cachito, tienen que juzgar a toda la OEA, ¿no? Tienen que a la empresa encargada, en fin, y al propio Evo Morales, ¿sabes por qué? Bueno, al propio Evo Morales, pues, autor confeso del fraude, entre otras cosas, porque es el que anula las elecciones. ¿O quién anuló las elecciones, Cacho? Sí, Amalia. Quizás para que queden las cosas bastante claras, no dije que fue el primero, por suerte está grabado el programa. Lo que hace el ingeniero Villegas es demostrar meticulosamente, y eso es lo que dije, el fraude que se cometió desde su área de trabajo, que es la ingeniería de programación de sistemas. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, el ingeniero Villegas? Yo me acuerdo bien, es con unos algoritmos demostró cómo los resultados de una determinada votación en un determinado recinto electoral se cambiaban y se transformaban en votos que iban al MAS. En algunos casos, totalizando o el 100% o acercándose al 100%. Gente que iba y que votaba por la opción en ese momento para Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana o para la otra opción que la encabezaba don Óscar Ortiz, me acuerdo, en ese momento, mágicamente se transformaban y se volvían voto azul. Y eso ocurrió sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Ese trabajo muy meticuloso hizo el ingeniero Villegas acompañado de un equipo, me imagino también de sus colegas, ¿no? Entonces, quien ayudó mucho en eso, y hay que reconocerle ese mérito, es la colega periodista que también acompañó por ese momento en el canal universitario toda esta aventura de descubrir el fraude electoral, que estamos hablando de Jimena Galarza. Ella es la que entrevista al representante de esta empresa de Tecta, que es que luego fallece este señor, lamentablemente, que también le cuenta muchas de estas cosas a Carlos Valverde igual en unas entrevistas que tiene Carlos en Santa Cruz. Entonces, toda esta trama descubierta efectivamente por esta consultora mexicana, Neurona, que hace las cosas en Bolivia, entonces dan cuenta de cómo se tramó todo este fraude electoral, ya con mucha anticipación, ¿no? Antes de las elecciones que se efectuaron en el 20 de octubre del 2019, ya vino la empresa mexicana, trajo todas las cosas listas como para perpetrar el fraude, se cometió el fraude, efectivamente colaboraron, ¿te acuerdas? Los integrantes del Tribunal Supremo Electoral de esa época. Desde ahí es que
los primeros en ser detenidos después de que renuncia Evo Morales y huye del país. Los primeros en ser aprehendidos son precisamente estos vocales nacionales. Estamos hablando de la expresidenta de apellido Choque, del ex vocal de apellido Costas. Entonces hay varios que comienzan a ser detenidos porque tienen mucha responsabilidad en este acto fraudulento. Bueno, en lo que toca al ingeniero Villegas, y esta es su participación, ahora está de alguna manera tipificado, y esta es ahí la gravedad del asunto, tipificado por la Fiscalía de nuestro país como una incitación a delinquir. Un ingeniero de sistemas que haciendo valer lo que ha estudiado, lo que sabe, para descubrir, para demostrar con lo que sabe cómo se cambiaron, cómo se torcieron los resultados, ahora supone que eso es una incitación a delinquir en nuestro país. Y ahí yo considero que está la gravedad de la acusación de parte del Ministerio Público. Lo que quiero agregar, lo que quiero decir, Cacho, es que Villegas no fue el único. Es decir, si uno diría, la única voz que denunció el fraude, que intentó demostrarlo, fue Villegas, y que fue Villegas el que incitó a la población a ir al paro, ¿no? Villegas opinó y hizo todo lo que tú has descrito, y lo has descrito muy bien, cuando ya la gente estaba en la calle, cuando ya la gente estaba gritando Bolivia dijo no y Evo Morales no. En ese contexto habló Villegas. No es que Villegas fue el que incitó a la gente a salir a la calle o dijo, Villegas jamás habló ni de movilización, ni Villegas no dijo vayan a quemar urnas, no dijo nada, no incitó a nada. Dijo acá hay fraude. Y como Villegas hay muchas otras voces. Entonces, el que incitó al delito fue Evo Morales. Evo Morales incitó al delito y es el que debió ser procesado. Delito fue cuando Morales pide hacer bloqueos para matar de hambre a la población citadina. Eso sí es delito. Eso sí es grave delito. Creo que como conclusión, Cacho, para no perdernos en los detalles, es que necesitamos hacer una campaña de solidaridad a favor del ingeniero Villegas, ¿no? No fue el único ni fue el primero en denunciar el fraude, en primer lugar. Cuando denunció el fraude, ya la población estaba en la calle porque el fraude lo vimos todos en todas las mesas de votación. Entonces, Villegas sistematizó eso cuando la población ya estaba en la calle, cuando la población ya estaba peleando contra el fraude. En ese momento nadie pedía la renuncia de Evo Morales, lo que se pedía eran nuevas elecciones. Y Evo Morales, al final de cuentas, y ya antes de rendirse, anuló las elecciones y dijo hay que hacer nuevas elecciones. Ya no le sirvió de nada, pero bueno, esa fue la constatación de que sí hubo fraude. Así es amigos, estamos llegando como conclusión, como dice Amalia, a esta iniciativa de hacer una campaña de solidaridad. Nosotros nos solidarizamos con el ingeniero Villegas, por supuesto, para que no se cometa esta arbitrariedad, esto que suena realmente un abuso, el que quiera sindicárselo como causante de una incitación a delinquir, cuando fue una voz más que alertó al país sobre este fraude que se estaba cometiendo en 2019 en las elecciones en las que no ganó Evo Morales. Todo apuntó, y esto hay que remarcarlo bien, a que se venía una segunda vuelta histórica en el país, no había ocurrido antes, y tenían que medirse en una segunda vuelta Evo Morales y Carlos Mesa. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.